Mis amados hermanos, bendiciones. Siempre me gusta resaltar algo de la iglesia y ustedes me han visto haciéndolo todos estos miércoles atrás. Y lo que quiero decir hoy y todo esto con todo el corazón, con toda la sinceridad de mi corazón, es que otra de las grandes bendiciones que tiene esta iglesia es la alabanza. Qué muchacho para cantar, nuestro hermano César. Qué bendición esos talentos que el Señor regala. Que Dios bendiga la voz de este hombre, además como toca ese piano. Y ojalá que muchos de ustedes se agreguen al grupo de la alabanza para que apoyen este ministerio. Maravilloso Padre, te doy gracias por la bendición de estar nuevamente en este lugar para bendecir tu nombre, Señor, a través de predicar tu preciosa palabra. Señor, finalmente es usted quien predica, soy solo su instrumento y quiero reconocértelo, Dios, y darte a ti toda la gloria y la honra, pues qué bueno también que así sea, porque yo no tengo palabras que puedan ayudar a mis hermanos a crecer espiritualmente, pero tú sí tienes palabras de vida eterna. Y te ruego que una vez más derrames tu palabra en sus mentes, en sus corazones. Edifique sus vidas de manera especial y sigas levantando esta congregación. Gracias, Señor, por este gran privilegio. Muchísimas gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. La predicación de hoy, mis amados hermanos, está basada en el Evangelio de Juan, capítulo 2. Vamos a leer hasta el versículo 12. Evangelio de Juan, capítulo 2, versículos 1 al 12, dice así la palabra del Señor. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Versículo 11. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Verso 12. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Este es el primer milagro que Jesús realiza en su ministerio público. De hecho, pareciera que fuera el primer milagro que realiza en toda su vida, pues la Biblia así lo expresa. Y en el Evangelio de Juan se llaman señales, y allí deja claro el texto en el versículo 11. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea. Y hay un dato que a mí me llama la atención, porque de este texto, pues el texto es inmensamente rico en enseñanzas, pero la que queremos destacar hoy está basada principalmente en el hecho de que el contexto del milagro, que es el texto que acabamos de leer en sí, porque usted nota que el texto hace mención de varias cosas. El contexto está lleno de palabras que tienen que ver con el hogar, que tienen que ver con la familia,
que tienen que ver con ese entorno que nosotros amamos tanto. Y por ejemplo, uno encuentra que se habla de una boda, se habla de la celebración de la boda, se menciona al esposo en el texto y también se menciona a una mujer muy especial que no se llama por el nombre. De hecho, en el Evangelio de Juan a María no se le dice María. Siempre que Jesús habla de ella, se refiere a ella como mujer. Entonces se habla de María, pero se habla de María como la madre de Jesús. Y cuando uno va al final del texto que acabamos de leer, nosotros encontramos allí en el capítulo 12 a Jesús de viaje. Jesús sale de Caná y dice que descendieron a Capernaum. Y es muy curioso que menciona quiénes descendieron a Capernaum. Dice él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Parece que la intención del Espíritu Santo y también del evangelista es mostrarnos que este milagro tuvo que ver con familia, tuvo que ver con hogar, tuvo que ver con ese contexto, ¿no? Y no podemos dejar pasar ese dato, porque aquí vemos que el Señor Jesús hace este primer milagro del que todos conocemos. Convirtió el agua en vino. Y todo eso sucedió en ese contexto de familia y de hogar. Allí ocurre el milagro de una provisión para suplir una gran necesidad que había. Entonces también es muy curioso que de los 7 milagros que nos va a presentar el evangelista Juan, aquí dice que es el primero. Cuando hace el segundo, va a decirnos que es el segundo milagro. Y la Biblia va mostrando en dónde los hace, ¿no? El primer milagro con el que introduce estos 7 milagros es la conversión del agua en vino. Y creo que la mayoría de nosotros sabemos por la Biblia y por la experiencia personal que el vino es símbolo de alegría. El vino es símbolo de júbilo. El vino es símbolo de felicidad. Pero el vino, aunque es símbolo de todo esto, de alguna manera más especial, el vino es símbolo de la vida de Dios, pero de la vida de Dios derramada en el ser humano. Por eso cuando Él va a instituir la cena del Señor, la Santa Cena, toma la copa y dice: esta es mi sangre. Y está hablando de la vida que al día siguiente derramaría. La derramaría para darnos vida a nosotros. Y es que el Evangelio hace una transición, ¿no?, desde el Antiguo Testamento al tiempo de la gracia, del tiempo de la ley al tiempo de la gracia. Y es como si el Señor nos dijera: el vino representa esa nueva vida que ahora van a tener en la gracia. Y más adelante el Señor Jesucristo dice estas palabras en el mismo Evangelio: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Para qué vino Él? Para que tuviéramos vida, para que volviéramos a vivir, pero que esa vida fuese una vida en abundancia, es decir, una vida buena, una vida con aquellas características que simboliza el vino: la alegría, el júbilo, la felicidad, que nacen de la vida que viene de Dios, de la vida de Dios, de esa vida derramada cuando entregó su sangre. Entonces, mis amados hermanos, aunque el propósito principal de los milagros en el Evangelio de Juan es mostrarnos que Jesús es el Hijo de Dios para que creamos en Él y así tengamos vida eterna, este milagro cumple ese propósito. Y lo dice el versículo 11: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y sus discípulos creyeron en Él. Se cumplió el propósito en los discípulos, cierto, de Jesús, en los apóstoles. Pero este milagro también, mis amados hermanos, nos va a enseñar que Él vino a traernos esa vida y que Él quiere que vivamos esa vida que representa el vino. A muchas familias se les acabó el vino. A muchos matrimonios se les acabó el vino.
A muchas vidas cristianas, a muchos creyentes se les acabó el vino, se les murió la alegría, se les murió el júbilo, se les murió la felicidad. Parece que no tuvieran la vida de Dios. Y aun cuando evangelizamos y decimos que vengan porque Cristo da la mejor vida, nosotros no tenemos la mejor vida, no tenemos esa vida abundante. Y me parece de las cosas más deprimentes que uno tenga que decir, invitar a otros, decirle a otros que hay una vida maravillosa que se encuentra en Jesucristo, y que uno sepa cómo decirle a la gente la manera de llegar a vivir esa vida, pero uno no la esté viviendo. Debe ser muy deprimente. Pero el Señor quiere, mis amados hermanos, que nosotros, los que estamos aquí, todos los que escuchan allí a través de la internet, alcancemos esa vida para que cuando hablemos del Señor, hablemos con ese gozo, porque no solo vamos a llevar a otros, vamos a hacer puentes para otros, sino que a nosotros no nos falte el vino, a nuestra familia no le falte el vino que Él nos vino a traer, el mejor de todos los vinos. Ahora, este milagro nos va a decir, y esto es importantísimo, lo que les voy a señalar ahora, este milagro nos va a decir que para que eso sea real en un hogar, en una familia, en un creyente, es necesario el milagro. Así como aquí se le devolvió la alegría a aquel par de novios, de recién esposos, y no pasaron la vergüenza, sino que me imagino la gran alegría cuando descubrieron que tenían tanto vino de la mejor calidad para continuar con su fiesta, y fueron guardados de una vergüenza iniciando su vida de pareja. Mis amados hermanos, así como allí ocurrió en un milagro para que en su familia haya esta vida que representa el vino, debe ocurrir un milagro. No es posible este estilo de vida si el Señor no hace el milagro. Este estilo de vida que predicamos, que queremos que la gente tenga cuando les hablamos de Jesús, solo es posible si Él hace el milagro. ¿Por qué, mis amados hermanos? ¿Por qué vivir bueno? ¿Por qué vivir feliz? ¿Por qué vivir en júbilo? ¿Por qué vivir bendecidos? Es un milagro. Porque este mundo está inundado de enfermedades, de violencia, de egoísmo, de ventajosos y aún de demonios. Cuando Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, antes de decir esas palabras, inmediatamente antes Él había dicho, el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. El ladrón, el enemigo de los creyentes, el enemigo de Dios, vino para hacerle la vida a los seres humanos añicos, pedacitos. Eso es verdad. Lo dijo el Señor Jesucristo. Y ese enemigo trabaja 24 horas al día. Trabaja los 7 días a la semana, los 30 del mes, los 365 días del año trabaja. Y si el año tiene un día más, Él lo trabaja buscando que nosotros seamos infelices. Por eso esta vida que representa el vino, la alegría, el júbilo, la dicha, tener esa vida de Dios, es un milagro. Y para que ese milagro suceda, usted y yo debemos hacer 4 cosas con Jesús. 4 cosas. Primera, invitación la vamos a llamar. Invitación. Amados hermanos, aquel matrimonio no quedó en vergüenza en su primera fiesta,
en su primera hora de casados, porque invitaron a su celebración a Jesús, porque habían invitado a Jesús a estar con ellos. Dice el texto en el verso 2, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Las familias recibirán este milagro como lo recibió aquel matrimonio, cuando de veras inviten a Jesús a convertirse en el centro, en el eje sobre el cual gira la familia, gira el hogar. Este milagro tiene 4 requisitos, y el primero de ellos es que Jesús sea el invitado de honor de cada familia y de manera permanente, invitado de honor y permanente a nuestros hogares. Es posible que muchos creyentes hayan invitado a Jesús a su vida alguna vez, pero hayan descuidado de tal manera su relación con el Señor, que el Señor, quién sabe si esté por allí como el invitado de honor. Y hay que invitarlo una y otra vez al corazón, y hay que invitarlo a nuestra casa. Ahora estoy convencido que el día que una persona recibe a Jesucristo en su corazón como Señor y Salvador, Jesús llega a su casa. El secreto comienza allí. Así como aquel matrimonio fue bendecido porque invitó a Jesús a su boda, a su fiesta, así las familias serán bendecidas cuando hagan lo mismo y lo hagan de veras. Es que si el dueño de la vida abundante no es invitado a nuestra casa, la vida de los que la habitan jamás será abundante, siempre será escasa. Esa es la verdad. Si el dueño de la vida abundante, si aquel que dijo: yo he venido para que tengan vida y vida abundante, si Él no es el invitado de honor y permanente en nuestros hogares, la vida allí no será abundante, siempre será escasa. Pero si el dador de la vida abundante ha sido invitado a nuestra casa, la vida de los que la habitan jamás será escasa, siempre será una vida abundante. Hay un segundo requisito para que ocurriera este milagro. Hubo intercesión, oraciones y ruegos por los nuestros. Saben, se piensa que María era tal vez un familiar de aquel matrimonio, de alguno de los dos que se acababan de casar. Y por eso María está allí, por eso invitan a Jesús también. Así que María intercedió por los suyos. Faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. El verso 3 nos dice eso, que faltando el vino, la madre de Jesús se dio cuenta y le dijo: Jesús, se les acabó el vino. Y Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. El papel de intercesora en este caso de la madre de Jesús jugó un papel importante en la realización del milagro. Y esto no lo debemos confundir con que María sigue siendo intermediaria entre Dios y los hombres, pues la Biblia claramente dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres que se llama Jesucristo. Eso queda claro. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y la Biblia lo señala con nombre. Dice Jesucristo, hombre. No nos vamos a confundir. Lo que quiero señalarles aquí con el ejemplo de María es que ella comenzó intercediendo ante Jesús. Jesús hizo muchos milagros sin que los que recibieron el milagro le pidieran que lo hiciera. Pero en la mayoría de los milagros que Jesús hizo, esperó que el enfermo, que el necesitado expresara la necesidad que tenía, o por lo menos el deseo de ser ayudado.
Pero en este milagro, mis amados hermanos, fue necesario que alguien intercediera. Y si el texto lo presenta es porque algo nos quiere decir el Señor a nosotros. Ahora, es claro también en el texto, mis amados hermanos, que María no hizo el milagro. Para que quede claro que ella no tiene poder. Para que quede claro que ella no es Dios. Si María tuviese la condición que le quiere dar la religión tradicional hoy, la condición de corredentora, pues hubiera convertido el agua en vino ella, pero no. Ella sabía que no podía y por eso intercede delante de Jesús en favor de los novios o esposos. Nosotros podemos hacer, mis amados hermanos, y necesitamos buscar que ocurran milagros. El que ora e intercede verá el poder de Dios actuando en aquellos por los que ora y por los que intercede. Interceder es ponerse uno de rodillas con abundante ruego delante de Dios en favor de otra persona. ¿Y cómo necesitan nuestros hijos eso? ¿Cómo necesitan los esposos eso, las esposas? Mis amados hermanos, si me hice cristiano, fue por las oraciones de mi madre, porque era y es una mujer de mucha oración. Y no solo quiso orar ella, sino que le pidió a los hermanos en la iglesia que oraran por mí, que ella quería verme convertido al Señor. ¿Cómo llega de rápido y con tanta fuerza al cielo la oración de una madre por sus hijos? El Señor no rechaza eso. Nosotros podemos, mis amados hermanos, mover la mano generosa de Dios, no porque seamos más poderosos que Dios, sino porque Dios se ha comprometido en escuchar nuestras oraciones. Él dice, el que pide, ¿qué? Recibe. Pida y recibirá. Y si lo que necesita es un milagro y lo pide, lo recibirá, porque Dios no puede faltar a su palabra. Les decía ahora que el enemigo trabaja 24/7. Y porque el enemigo trabaja 24/7, jamás habrá vida buena en una familia sin la intercesión, siquiera de uno de sus miembros. Siquiera de uno de sus miembros, sin la oración, siquiera de uno de los miembros de la familia no verá los milagros de Dios. Y les acabo de enseñar que llevar una vida buena en un mundo como el nuestro tiene que ser un milagro de Dios. Tiene que ser algo sobrenatural. Naturalmente no es posible. Sobrenaturalmente es posible. Y esto es lo que nos quiere enseñar ese milagro. Entonces necesitamos invitarlo al hogar, estar seguro que Él es nuestro invitado de honor y permanente, y necesitamos interceder. Vamos a convertirnos en hombres de oración, en mujeres de oración, por favor. Vamos a convertirnos en intercesores, en esa gente que se arrodilla mínimo media hora, mínimo una hora, y clama a Dios. Dios nos espera cada mañana, deseando que lo primero que hagamos sea ponernos de rodillas y hablar con Él. Cuando eso sucede, el poder de Dios comienza a manifestarse, no porque le podamos doblar el brazo a Dios, sino porque Dios nos ama. Y cuando le pedimos, Él escucha. Pero hay un tercer requisito en este milagro. Yo quiero resaltar eso. Creo que el texto habla de eso. Y lo llamo purificación. La Biblia nos invita a la pureza y santidad en las relaciones.
Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Eso es entre 80 y 100 litros en cada una de estas tinajas. Amados hermanos, los judíos tenían el rito de la purificación. De hecho, Dios le había enseñado principalmente a los sacerdotes que cuando entraran al templo, antes de presentarse en un lugar especial en el templo, se lavaran. Y ese lavamiento significaba limpieza, significaba pureza. Los judíos habían llevado esto muy lejos. Ellos venían de la plaza pública y se lavaban las manos, porque para sentarse a comer se lavaban las manos, se lavaban los pies, y llegaron al extremo de lavarse el agua con el que se habían lavado. ¿Sí me entiende? Se lavaban y después se volvían a lavar para quitarse el agua con que se habían lavado. Lo habían llevado al extremo, pero Dios de alguna manera había pedido esto. Y aquí se destaca que el milagro sucedió en aquellas tinajas. Las tinajas que utilizaban para el rito de la purificación. ¿Por qué destaca el texto esto? Creo que hay 2 razones, y la primera es esta, la que les quiero señalar. La pureza es condición infaltable para la manifestación del poder de Dios. Dios no se manifiesta en vidas sucias. Dios se manifiesta haciendo favores, milagros en vidas limpias. Dios obra en primer lugar cuando estamos sucios y nos limpia. Pero para Él bendecirnos y llevarnos esa vida abundante, una condición infaltable es la pureza, la limpieza. Las familias deben conservar el hogar en pureza si quieren esa vida, ese milagro, esa vida que representa el vino. Debes mantener tu hogar en limpieza, en pureza, si quieres que Dios le dé a tu hogar esa vida que representa el vino. No hay manifestaciones de los atributos de Dios. Él es puro y santo en hogares que no se guarden en pureza. No lo van a ver. Por el contrario, se van a manifestar las consecuencias de la falta de limpieza en el hogar. Y no lo pruebe porque es desastroso. No lo pruebe, no diga yo voy a probar a ver si es cierto que viviendo en pecado, en impurezas y orando, yo creo que Dios me bendice. No lo haga. Las consecuencias del pecado todos las conocemos y son desastrosas. Pero si usted se guarda en pureza y se esfuerza porque en su hogar haya pureza, habla seriamente con sus hijos. El hogar debe ser un recinto sagrado, un espacio de un ambiente de pureza y santidad. Cuando en el hogar hay pureza, también hay bendición y hay gran celebración. Amados hermanos, la segunda cosa que Jesús quiso mostrar en este milagro es que Él los sacaba de esa vida rígida, de los ritos exagerados, a una vida de celebración. Y es lo que el Señor nos quiere mostrar. Esos pobres judíos vivían con tantos ritos y tantas reglas, rígidos, oprimidos. ¿Y sabe qué hace Jesús? En las tinajas del agua de purificación, convierte el agua en vino, como diciéndoles, yo cambio esta rigidez por gran celebración. Pero no lo olvidemos. Si queremos pasar de una vida oprimida, de una vida de tristeza, de dificultades, a una vida de celebración, Él puede hacer el milagro. Pero para hacer el milagro, demanda pureza. Demanda pureza. Demanda pureza. No olvide esto. La razón principal de las desgracias familiares
La razón principal es el pecado. Es el pecado. Por lo tanto, no hay vida buena en el hogar sin la pureza de sus miembros. Pero si en los miembros de una familia hay pureza, también habrá vida abundante y habrá celebración. Una de las cosas que yo más admiro de los cristianos son aquellos cristianos que son libres, que están bendecidos, que viven felices. Lo que yo más admiro en algunos cristianos es que parece que llevaran una vida de celebración todo el tiempo. Cada vez que usted se encuentra con ellos, usted los ve como de fiesta, de celebración continua. Pero hay un cuarto requisito para esta vida que representa el vino, y la llamo sumisión, diligencia en la obediencia, sumisión a Él, sumisos a Él, diligentes en la obediencia. Jesús dijo: llenad las tinajas de agua. ¿Y las llenaron hasta dónde? ¿Hasta la mitad? No, hasta arriba. Se veía en los bordes de las tinajas que estaban llenas de agua. Entonces, cuando están llenas, les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Aquí sucedió el milagro. ¿Pero en qué momento? ¿En dónde? Creo que el milagro sucedió en las tinajas. En las tinajas de la purificación. Allí en esas tinajas, mis amados hermanos, sucedió. El verso 9 dice: cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían, ¿quiénes? Los sirvientes. Los sirvientes echaron agua, pero cuando sacaron, ya saben que es vino. Amados hermanos, este es nuestro Jesús. En un instante, sin hablarle al agua, sin hablarle a las tinajas, sin tocar el agua, en un instante, solo por su voluntad, las moléculas simples del agua son transformadas en moléculas más complejas, las moléculas del vino. Lo incoloro y lo insaboro del agua es transformado por el poder que tiene el que creó la materia de manipularla, y convierte lo incoloro, lo que no tiene olor tampoco, en el más delicioso de los vinos, sin decir una palabra, sin tocar nada. Lo hizo con seguridad allí en las tinajas. Y aquí se demuestra por primera vez que Él es el Hijo de Dios y que es Dios. Si los sirvientes hubieran llenado solo 2 tinajas, se calcula que más o menos 500 litros de agua fueron transformados en 500 litros de vino. Si los sirvientes hubieran llenado solo 2 tinajas, un poco menos de 200 litros de vino hubieran recibido apenas. Si hubiesen llenado las tinajas hasta la mitad, bueno, hubiesen recibido la mitad del vino. Pero ellos las llenaron con diligencia y de manera pronta. Cuando María les dice: hagan todo lo que Él les diga, ellos fueron obedientes. Ahora tienes que imaginártelos en la fiesta. Están de fiesta. Son los que sirven. Imagínate los meseros de corbatín, de zapatos brillantes, bien puestos. Y Jesús dice: llenen las tinajas. Ahora no es como hoy que usted abre la canilla y el agua se derrama. En ese tiempo había que ir al pozo, tomar un balde, un cántaro, amarrarlo con una cuerda, lanzarlo al pozo, tirarlo del pozo hacia arriba, ir a las tinajas, volver al pozo. Pero hubo obediencia inmediata, pronta, y un trabajo diligente. Los que sirvieron lo hicieron con obediencia pronta y con gran diligencia, y fueron los primeros en ver la gloria de Dios.
Siempre los que sirven serán los primeros que verán su gloria, su poder, su milagro. ¿Quieres ver el milagro en tu familia? Comienza a servir. Son los que le sirven a Dios los que pronto verán la gloria de Dios. Pero aquellos que sirven en una obediencia pronta y con diligencia. Con diligencia. Y mis amados hermanos, el milagro sucedió tan pronto como pronta fue la obediencia de los sirvientes. Y fue tan abundante como la diligencia con la que llenaron las tinajas. Todo el que quiera disfrutar el milagro de la abundante vida que da Dios, que obedezca pronto y diligentemente a Dios. Sumisión. Si Dios lo dijo, yo lo hago, no importa cuánto me incomode. Dios nos incomoda para luego tenernos en gran manera cómodos. Dios te incomoda para luego tenerte en gran manera cómodo. Por lo tanto, déjese incomodar. Y allí en el versículo 11 está el resultado, que lo llamo convicción. La convicción de que Cristo es el Hijo de Dios. Dice el texto que Jesús hizo esta primera señal y sus discípulos creyeron en Él. Es necesario llegar a esa convicción, pero es un resultado de ver el milagro en mi vida y en la vida de mi familia. Cerremos, mis amados hermanos, esta predicación con las siguientes palabras. Quien vive convencido de Jesús, lo hace su invitado de honor y permanente, intercede y se somete a Él con seguridad, recibirá la vida abundante que Él nos ha prometido, que Él nos vino a traer, porque Él vino a traernos el mejor vino. Padre, gracias. Gracias por tu amor. Gracias por tu bendición. La bendición de tu palabra. Gracias por hablarnos. Sé que lo has hecho. Tú lo has hecho. Usted nos ha hablado. Gracias por hacerlo. Qué bueno es saber que esa vida abundante que usted nos vino a prometer solo es posible por un milagro del Eterno, pero que tú quieres hacer ese milagro en nosotros. Y por eso hoy nos has dicho que esperas para hacer el milagro. La necesidad existe, ya existe la necesidad. Y tú eres el mismo, pues tú no cambias. Y hoy nos has dicho que quieres hacer el milagro de que nuestro hogar viva de celebración en celebración por la vida abundante que tú le das. Señor, ayúdanos a cumplir lo que nos demandas. Gracias por hablarnos. Muchas gracias, mi Señor. En el nombre de tu amado Hijo, gracias. Amén.